Me gustaría que comenzáramos por lo obvio, que sería la brecha salarial. ¿Ustedes la han experimentado? Mira, sí, no solo la he experimentado y quisiera compartir con ustedes un dato. Acaba de publicar el CEO de Salesforce, que él no creía que hubiera brechas en su compañía y llegó la persona de recursos humanos con analytics, ya que estamos hablando de tecnología, con datos duros, y le demostró que había una brecha entre las empleadas y los empleados del mismísimo Salesforce. Como dice Moni, no es un tema que haya un país que esté mejor o no. ¿Saben de cuánto dinero era el hueco de las diferencias salariales de Salesforce? De $6 millones. El reto mayor es que no nos damos cuenta que existe. Entonces, lo primero que les diría, los invitaría a revisar con datos duros de su empresa si hay una brecha salarial como la que encontró Mark Benioff, el CEO de Salesforce. También es cultural y las mujeres tenemos que aprender tanto a educar a nuestros hijos como también a trabajar nosotros en las empresas y pedir lo que valemos. O sea, a veces estamos tan agradecidas de que nos den una promoción que no pedimos el incremento que debería de acompañar esto. Es válido, como bien dice Bárbara, negociar y decir, oye, creo que esto acá, yo voy a poner esto acá, y no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada, es cómo estamos estructurando esa propuesta, cuál va a ser tu trabajo, cuáles son los retos, son muy importantes, ¿no? Es muy importante conocer todo lo que desempeña tu trabajo. También ha habido un tema de género, un tema de, es que este puesto no te lo puedo dar porque implica viajar y tú seguramente no vas a querer viajar porque tienes hijos. O no, este puesto implica salir en la noche con los clientes y pues tú eres mujer, pues ¿cómo te voy a decir que salgas en la noche con los clientes? No se puede. Entonces, ¿ha sucedido también? Sí te pasa, pero yo creo que en este momento yo he tenido buenas experiencias en ese sentido, en cuanto a la orientación que tienes, las responsabilidades que manejas y sabes que vas a balancear y es un poco más de cómo tú te vas a balancear. Hay un estudio de McKinsey que se hizo en Estados Unidos y precisamente lo que dice es cuando se trata de una promoción, cuando evalúan a las mujeres piensan que la probabilidad de que abandonen el empleo por temas familiares es más alta que los hombres y resulta ser que no es así. Estadísticamente está probado que una mujer puede permanecer el mismo tiempo en el trabajo y que va a tener la misma probabilidad de salir por temas familiares que un hombre. Entonces yo creo que son temas de percepciones, Mónica, que una vez más tenemos que ser más factuales, ¿no? Se comenta que los hombres hacen networking con los altos ejecutivos mucho más de lo que hacen las mujeres. Entonces, cuando dicen, oye, hay que promover a alguien y voltean y a quién conocen, pues conocen a los que se les han acercado, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, dar a conocer nuestras intenciones. No es como en la escuela primaria, secundaria, donde te van a dar la estrellita porque hiciste bien la tarea, sino hay que darse a conocer. Si ves lo que es la carrera profesional de una mujer como un pipeline, que empieza desde tu primera contratación, luego cuando te conviertes en gerente y luego cuando llegas a niveles superiores, lo que pasaba cuando yo empecé mi carrera es que el número de mujeres que simplemente contrataban era menor que el número de los hombres, por lo cual para llegar ahí pues había un sentido de escasez. Y por defensa, cuando hay un sentido de escasez, sí te vuelves un poco agresiva, digamos, con el medio. Entonces, yo sí he de coincidir en que en algún momento de la vida, como las mujeres teníamos este sentido de que pocas van a llegar, a lo mejor sí fuimos duras con las de al lado, Mónica. Cuando una mujer llega a pedir trabajo, le piden su experiencia, es decir, la van a contratar por la experiencia que tenga, ¿no? Aunque haya salido apenas de la escuela. En cambio, a un chico se le contrata y se ve por el potencial que puede dar a la empresa. Entonces, desde ahí ya hay un criterio distinto
para entrar a la fuerza de trabajo. 56% de las personas que se gradúan en Estados Unidos, y creo que en México también, son mujeres. Sin embargo, el porcentaje de esas mujeres, que son las más preparadas, cuando llegan a pedir trabajo, su posibilidad de tener trabajo porcentualmente es menor. Porque yo, hasta que empecé a ver las analíticas, me di cuenta que es una realidad, no es que sea mala persona, es un hecho que detona actitudes, y siendo conscientes de ellas, yo creo que podemos prevenirlas. Yo tengo recuerdos ochenteros, donde inclusive había temas de que al cliente había que entretenerlo y había que llevarlo a table dance, claro, y yo no iba. Entonces yo, como ejecutiva, para cuidar además mi reputación, sí tenía reglas bien claras personales. La primera era, si había un evento de la empresa o de lo que fuera, a las 12 como Cenicienta yo me iba. Si el cliente que quería entretenimiento, porque ocurre, pues siempre tenía a alguien que lo pudiera acompañar, que no era yo, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida hay que negociar con las circunstancias. Lo primero, hay que entenderlas, que ahí están, porque pues ahí está, ¿no? Lo segundo, hay que negociarlas. ¿Y qué tal les ha ayudado a ser mujeres para vender más? Porque en mi caso, que fui pionera en temas de periodismo en la industria de IT, o sea, fui la primera que escribió de esos temas desde una revista de economía que fue Expansión, pues eso me abría muchas puertas, porque de repente les parecía simpático que viniera una periodista, jovencita, también empecé como ustedes a los 15 años, y entonces llegaba una chavita y les hacía preguntas de tecnología y les parecía muy chistoso y muy agradable, ¿no? Entonces se me abrían muchas puertas. Entonces yo no sé si a ustedes también, y eso es otra cosa que tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta, que ser distintos, hombres y mujeres, también tiene sus ventajas y no tenemos por qué ser iguales. Ser mujer, tener un nombre extranjero, etcétera, sí me ha ayudado, pero siempre y cuando, como bien dice Mari Carmen, si no tienes la solución, si no das el servicio, esa diferenciación puede servir para bien o para mal, ¿no? Yo sí la jugué a mi favor, la verdad, con las reglas que les digo. Siempre sabiendo en dónde era conveniente y dónde ya era inconveniente. Sí, yo creo que sí fue una ventaja, la escasez y que fuéramos diferentes. Es muy importante hablar de equipo, desarrollar a la gente, darle rienda. Algo que yo he descubierto ahora en la empresa donde estoy con millennials, explicarles claramente hacia dónde vamos y permitirles que abonen y que crean y que desarrollen en pro de esa dirección, ¿no? Y uno se sorprende de la emoción que le ponen y lo rápido que avanzamos cuando eso es así. Por allá, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Creen que debiera obligarse a que hubiera un porcentaje mínimo de mujeres en consejos de administración? Yo te diría sí en la parte de diversidad, y ahí entra un porcentaje muy alto de mujeres, ¿no? En la parte de ser mujer y tener ese equilibrio es muy importante. Yo creo que tu pregunta, Flor, es casi religiosa, porque hay gente que dice, por un lado, sí se debe obligar porque de otra manera no vamos a avanzar. Hoy en día en México 6% de los consejos tienen mujeres. California acaba de poner una ley donde debe haber por lo menos una mujer en cada consejo, y eso lo hizo la semana pasada. En Finlandia es obligatorio que el 30% de los consejeros sean mujeres, y eso obviamente obliga a que se dé. Yo soy de la opinión de que no debe ser obligado, porque entonces puede ser que seas la mujer que está en el consejo porque teníamos que tener una, ¿no? Y no necesariamente porque llegaste por tu capacidad. Entonces, yo lo que diría es no, pero me parece un debate interesantísimo. Para mí lo ideal sería sí por un tiempo definido y luego quitarlo. Yo te diría que definitivamente no. No, porque es como atacar el síntoma de la enfermedad. Lo que se tiene que ir viendo es
desde la pirámide, el número de mujeres que se contratan, ¿qué es lo que pasa? Si el porcentaje es menos, a la hora que llegan a elegirlas a la Junta de Consejos, hay menos mujeres que tienen la probabilidad de llegar. Yo lo que creo es que, y aquí necesitamos a los hombres, es que seamos más sensibles desde la etapa de contratación, que ustedes vean que se contrate en sus empresas el mismo número de mujeres o de hombres, o tal vez un poquito más de mujeres en un principio, para que se les dé más oportunidad. La otra cosa que se tiene que observar en las empresas es cuando se les da, se va a nombrar por primera vez gerentes, también traten de que la mezcla de gerencias también tenga más a la mujer. Si vamos cuidando cada una de las etapas como si fuera un funnel de ventas, digamos que la venta de la mujer en el consejo va a ser natural. Porque como comentaban, si lo hacemos sin puesto, vamos a seguir con esa etiqueta de, ella está aquí porque había una cuota, y eso es lo peor que nos puede estar pasando. Yo creo que hay que revisar bien ese funnel de mujeres para que cuando llegue el momento de elegirlas para el consejo, haya suficientes y realmente lleguemos ahí por mérito, y no solo por mérito, sino por preparación. Es decir, llegamos, alguien nos cuidó, alguien nos asesoró, alguien nos mentoreó y llegamos ahí como llega cualquier hombre. Eso es lo que pedimos, que se nos den las mismas oportunidades en porcentaje de ir caminando nuestra carrera. Sin embargo, si hoy en día le pregunta uno a los consejeros de las empresas en México, ¿por qué no tienen mujeres en sus consejos?, lo que van a comentar es que no existe, que no hay mujeres preparadas. Y la verdad es que no es cierto. Existe un foro que se llama el Foro de Mujeres Consejeras, pero simplemente los hombres cuando buscan una mujer, buscan a su alrededor, no encuentran, entonces no hay.